Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de la Universidad de los Andes y de la Oficina de Scouting y Promoción, les damos la bienvenida a esta franja de clases en el marco de la Feria de Colegios Uniandes sobre el programa de física. Queremos recordarles que esta sesión será grabada para fines informativos y el día de hoy nos acompaña el profesor José Ricardo Mejía, representante del programa de física. Para la solución de inquietudes, quiero recordarles que vamos a estar respondiéndolas a medida que surgen. Ustedes pueden levantar la mano. Esta opción se encuentra dentro de las reacciones y yo les estaré dando la palabra para solucionar sus inquietudes. Cualquier cosa, estoy pendiente del chat, asimismo para que las escriban. Bueno, muchísimas gracias y profesor José, en este momento le doy el espacio para que inicie con su presentación. Gracias, Jana, y muy buenos días a todos y todas las interesadas e interesados en la charla. Lo que vamos a hablar hoy es un poquito sobre la historia, un recuento, digamos, de la historia de la relatividad general, hablar un poquito sobre lo que es y cómo, pues, cómo desde la física, desde esta área de la física, podemos estudiar, pues, objetos celestes tan interesantes como los agujeros negros. Entonces voy a compartir la pantalla para que veamos la presentación. Listo. Entonces, em, me confirman por favor que están viendo mi pantalla. Creo que debería verse ahí. Sí, señor, se ve perfecto. Perfecto, listo, gracias. Entonces vamos a empezar con un ejercicio en el que ustedes van a participar de forma muy sencilla. Simplemente tienen que ingresar, digamos acá el enlace arriba para la encuesta y lo que tienen que responder es qué se les viene a la mente cuando se habla de relatividad general. Vale, entonces el enlace simplemente tienen que ingresar a polev.com/fisiferia. Nomás es para ver ustedes qué piensan cuando les dicen que vamos a hablar de relatividad general. Entonces espero a que lleguen sus respuestas, sus comentarios. Entonces ya alguien escribió Einstein. Claro que sí. Vamos a hablar sobre Einstein, el padre, digamos, fundador de la relatividad general, la teoría que él desarrolló. Em, Espacio-tiempo, claro que sí. Espacio-tiempo y varias personas, gravedad. Súper bien, excelente. Gravedad, espacio-tiempo. Todas esas dos cosas son las que van a estar relacionadas con esta teoría. Luz, campos, excelente. Eso ya me da una idea eh, en donde, bueno, creo que todos entonces más o menos estamos sintonizados sobre qué es lo que vamos a hablar en esta clase. Súper. Entonces, con este mismo enlace, vamos a ir haciendo diferentes preguntas a lo largo de toda la charla. Eh, Creo que voy a presentarme de nuevo. Entonces, un poco digamos, sobre mi currículo. Yo fui estudiante del programa de física, hice doble con ingeniería civil ahí en la Universidad de los Andes. Cuando me gradué, luego empecé a hacer la maestría en ciencias físicas. Soy egresado de la maestría también ahí en la Universidad de los Andes. Y desde el 2016, pues vengo trabajando en el departamento de física como profesor de cátedra de distintos cursos, sobre todo cursos de laboratorio que se ven, digamos que ven los físicos ya en las últimas etapas de su carrera.
Y desde 2019 tengo el cargo de gestor de proyectos académicos, encargado de un centro de apoyo que se llama la Clínica de Problemas. Bueno, veo que siguen colocando ahí equivalencia, interestelar, excelente materia, velocidad, Einstein. Listo. Entonces, pues vamos a comenzar un poquito con la historia. ¿Listo? Entonces acá les va otra pregunta. Bueno, aparte de Einstein, ¿qué otros personajes habrán aportado al campo de la relatividad general? ¿Qué otros nombres conocen? Lorentz, Maxwell, ok. Higgs, aunque Higgs está mucho más relacionado con lo que llamamos nosotros en física las altas energías, es decir, todo lo que tiene que ver con partículas. Hubble, sí, claro, Edwin Hubble. Lorentz fue, digamos, un matemático que junto con Einstein desarrollaron la teoría de la relatividad especial y cuyas transformaciones o las transformaciones que uno usa llevan su nombre, las transformaciones de Lorentz. Minkowski, exacto, matemático también. Friedman, sí, también Friedman, él propuso una solución a las ecuaciones de Einstein, como vamos a ver más adelante. Em, Planck creo que está un poco más hacia la mecánica cuántica que hacia la relatividad general. Mm, ¿Qué más veo por ahí? Schwarzschild, Schwarzschild, también súper importante en proponer una de las soluciones a las ecuaciones de Einstein. Listo, excelente, bien. Entonces vamos a hablar sobre algunos de estos personajes mm, y unos más actuales también, ¿no? Hawking, por ahí lo vi, eso, bien, súper bien. Entonces, empecemos con un poquito de historia. Entonces, en 1905, fíjense, hace ya más de 10 años, este señor de acá, Albert Einstein, propone, mientras trabaja en su oficina en Berna, en Suiza, su teoría especial de la relatividad o lo que conocemos también como relatividad especial. ¿Cuáles son los puntos claves de esta teoría? Primero, él indica que la velocidad máxima que puede tener algo en el universo, a la cual se puede, por ejemplo, transmitir información o a la cual puede llegar un objeto en el universo, esa velocidad máxima, eh, pues existe ese límite y esa velocidad es la velocidad de la luz. Esa velocidad de la luz es aproximadamente 3 millones de kilómetros por segundo o bueno, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. De hecho, creo que me faltó un cero. Entonces debería ser 30 millones de kilómetros por segundo. Em, y se establece eso como un límite máximo para la velocidad de cualquier objeto. Pero tal vez lo más importante de la teoría y las consecuencias es lo que nos dice es que la localización espacio-temporal de los sucesos físicos, es decir, dónde ocurre un proceso físico y cuándo ocurre ese proceso físico, esa localización, dada en términos pues, del espacio y el tiempo, esa localización es relativa al estado que tenga el observador. Entonces, por ejemplo, no va a ser lo mismo que alguien esté quieto en el laboratorio haciendo un experimento o que una persona vaya, por ejemplo, en un carro a una velocidad supremamente alta y vea ese mismo experimento que está haciendo la persona en su laboratorio. ¿Mm? Digamos que toda la física, antes de esto, toda la física clásica
en toda la física clásica se definía el concepto de simultaneidad, como algo que está pasando al mismo tiempo en todas partes en el universo. Sin embargo, con la teoría especial de la relatividad, ese concepto de simultaneidad se pierde. Por ejemplo, para lo que a mí es simultáneo, por ejemplo, no sé, yo dejo caer una pelota, toca el piso y apenas toca el piso, yo activo algo para emitir un sonido. Para mí eso es simultáneo. Sin embargo, por ejemplo, para una persona que esté en una nave o en un carro a una velocidad muy alta, y cuando digo muy alta es que tiene que ser parecida o cercana a la velocidad de la luz, para esa persona esos dos eventos, en el donde se cae la pelotica y se emite el sonido, ya no van a ser simultáneos. ¿Mm? ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues si todo es relativo, si el tiempo es relativo y si la posición de las cosas son relativas, significa que, por ejemplo, la longitud de los objetos va a ser relativa. Entonces, por ejemplo, para mí que tengo acá, yo que sé, al frente mío mi celular, y el celular mide, por ejemplo, 10 centímetros de largo. Para una persona que esté viendo ese mismo celular, pero desde otro marco de referencia, que se esté moviendo a una velocidad muy alta, ese celular va a tener una medida muy diferente, ¿sí? Y lo mismo pasa con pues la percepción que nosotros tenemos del tiempo, con cómo pasa el tiempo para los diferentes observadores. Entonces ahí hay una paradoja muy interesante, muy chévere, y es, por ejemplo, y es la que se conoce como la paradoja de los gemelos. Entonces, digamos que se tienen dos gemelos, nacen pues, los dos al tiempo en la Tierra, y uno de los gemelos se queda en la Tierra y otro de los gemelos lo mandan en una nave espacial, pues, digamos que se va, yo qué sé, a la siguiente estrella más cercana a una velocidad altísima, y luego vuelve a la Tierra. Entonces este gemelo se quedó acá en la Tierra y el otro gemelo se fue lejos en una nave espacial y luego volvió otra vez a la Tierra. Y digamos que la pregunta que siempre se hace cuando uno se pone a pensar este ejercicio mental es, cuando se vuelven a encontrar los gemelos, ¿qué será que tienen la misma edad? ¿Será que uno envejeció más que el otro? Eh, Entonces, ¿ustedes qué piensan? Por ejemplo, si los gemelos, el gemelo que se quedó en la Tierra se llama Castor y el gemelo que se fue en la nave se llama Pollux. Cuando se vuelven a encontrar, ¿ustedes qué creen que pasa? ¿Que el de la nave es más viejo, que tienen la misma edad cuando se vuelven a encontrar, o que el que se queda en la Tierra es más viejo? ¿Mm? Bueno, veo que están contestando. Ok, entonces creo que la mayoría eh, 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 están ahí colocando sus preguntas, sus respuestas, perdón. Entonces, por lo que veo, creo que la respuesta más popular es que Castor es más viejo que Pollux, o sea que el que se queda en la Tierra es más viejo que el que va en la nave. Hay otras personas que dicen que no podrían encontrarse de nuevo. Sí, sí podrían encontrarse de nuevo. Pues teniendo en cuenta que no pasó mucho tiempo, ¿no? Que el viaje no es muy largo. Y de hecho la respuesta correcta pues va a ser esa, que el que se queda en la Tierra va a ser más viejo que Pollux, el que se va en la nave. ¿Y por qué es una paradoja? Porque si yo lo veo desde el punto de vista desde el que está en la nave, yo pienso que
pues yo como estoy en la nave, yo estoy quieto y lo que está pasando es que la Tierra con mi hermano gemelo se está alejando de mí. Entonces, cuando vuelva a la Tierra, pues yo debería ser em, pues el más joven. Sin embargo, pues desde el punto de vista que el que se queda en la Tierra, él también está estático y ve que su hermano se va y devuelve y por lo tanto, pues él debería pasar más joven. O sea, como digamos que la paradoja se centra en que desde el punto de vista de los dos hermanos, se podría sacar el mismo argumento para que ellos fueran pues el más joven de los dos. Sin embargo, hay algo que diferencia al que se queda en la Tierra y el que se queda en la nave y es la aceleración. ¿Mm? Mientras que el que está en la Tierra siempre está ahí quietico, ¿no? Castor está ahí quietico. El que se va en la nave, pues tiene que despegar desde una velocidad cero hasta una velocidad crucero y en ese proceso de aumentar su velocidad ya tiene una aceleración. Entonces, esa aceleración solo la experimenta Pollux, no la puede experimentar el que se queda en la Tierra y esas son como esas pequeñas diferencias. Fíjense acá que nomás es que la nave tiene que acelerar, desacelerar para poder devolverse. Eh, que hacen pues que esto ya deje de ser un poco intuitivo y se empiecen a presentar estas paradojas, eh, pues por esas cosas tan que uno considera que son pues de pronto mínimas o que no considera, pero que son realmente muy interesantes. Entonces se tiene esa teoría de la relatividad especial que desarrolla Einstein en 1905. Y digamos que la tarea ahora de él, luego de haber desarrollado esa teoría, o pues lo que él se propone es en integrar su teoría con las demás ramas de la física que se conocen hasta el momento, que serían entonces pues el electromagnetismo, la termodinámica y la ley de gravitación universal. Sin embargo, él ve que hay un problema, cuando en particular cuando intenta integrar su teoría de relatividad especial con la gravedad de Newton. Esa teoría pues ya tenía en ese momento, ya tenía aproximadamente unos 300 años. Y es que su teoría de relatividad general no es compatible. ¿Por qué no es compatible? Porque según Newton, pues la gravedad es una acción a distancia y esa acción a distancia usa, digamos, la simultaneidad. ¿Mm? Para Newton, entonces, la fuerza de gravedad es una fuerza que actúa a distancia y que actúa de forma instantánea. ¿Mm? Que pasa en dos sitios, digamos, de forma instantánea, de forma simultánea. Entonces, pues ahí Einstein empieza a cuestionar un poco, eh, dice, bueno, pues según mi teoría de la relatividad especial, no puede haber, no existe el concepto de simultaneidad y aparte la acción no puede ser instantánea porque habíamos dicho que la velocidad máxima a la que se puede propagar algo es la velocidad de la luz. Entonces, pues él se pone a revisar toda esa teoría y digamos que haciendo esa revisión llega a cuestionar algo que se conoce como el principio de equivalencia. Ese principio de equivalencia me habla sobre dos tipos de masa y prácticamente lo que dice el principio de equivalencia es que las dos masas son iguales. ¿Cuáles son esos dos tipos de masa? El primer tipo de masa es la masa inercial. ¿Mm? Esa masa inercial que la pensamos como pues la cantidad de materia que tiene un cuerpo, pero más que todo como digamos que lo que se opone a que un cuerpo se mueva. Si algo tiene una masa grande, es más difícil de mover, tiene más masa inercial que algo que es pequeño, que tiene una masa pequeña, que es más fácil de mover. Entonces, cuando estamos pensando en términos de aplicar fuerzas para mover esas masas, estamos pensando en la masa inercial. ¿Mm?
Ya es diferente pensar en la masa gravitacional. Cuando pensamos en la masa gravitacional, estamos pensando que en la masa que está en la interacción entre dos cuerpos que se atraen. Mientras más masa tengan los cuerpos, más se atraen. Entonces, digamos que en principio uno siempre le han dicho que esas dos cosas pues son iguales, sí, como masa es masa y ya. Pero pues en todos estos cuestionamientos, pues ya Einstein estaba llegando a cuestionar esas cosas tan fundamentales, sobre todo porque a partir de su teoría de relatividad especial había surgido su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, donde entonces pues no pensábamos que la masa era pues, energía, pero pues sirve al converso también, la energía también es como masa. Quiere decir que un objeto pues energético tendería efectivamente a ser más masivo. Sebastián tiene una pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Profe, una pregunta respecto a la masa inercial. Ujú, Cuando está en el espacio, ¿esta importa? Porque pues me imagino que en el espacio las cosas como que se pueden mover de igual claro. manera, no importa su masa. Eh, Entonces, como no importaría la masa inercial en el espacio. sí importa, claro, sí importa. Digamos que estamos en el espacio y estamos lejos de cualquier fuente de cualquier planeta ni nada, estamos en el espacio exterior. Y hay una hormiga y hay un camión. ¿Mm? Y yo quiero que esa hormiga acelere. Tengo que aplicar una fuerza. Esa fuerza en principio es pequeña porque la masa inercial es pequeña. Si yo quiero mover el camión que está en el espacio y aplico esa misma fuerza que hice para la hormiga, voy a tener una aceleración mínima. Entonces esa masa inercial sí importa incluso en el espacio exterior. Sí importa. ¿Mm? Eh, entonces, sí, digamos que esos eran los cuestionamientos que tenía Einstein. ¿Será que esa masa inercial es la misma masa que se usa como pues para que se atraigan dos objetos por la ley de gravedad? Y después de trabajar 10 años en esa, digamos, en esa idea y después de sufrir como varias, em, como impases en las matemáticas, porque le tocó aprender un montón de matemáticas que en ese momento eran nuevas, pues logró llegar a una generalización de su teoría especial, que es lo que hoy conocemos como la teoría general de la relatividad o relatividad general. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de esa teoría general de la relatividad que la publicó en 1915, o sea, 10 años después de la especial? Entonces dice que a nivel local la relatividad especial se sigue cumpliendo, o sea, en espacios supremamente pequeños se sigue cumpliendo la relatividad especial. Pero digamos, si ya tenemos la imagen global, ya la forma en la que se relacionan el espacio y el tiempo, esa forma en la que se relacionan esas dos la vamos a llamar la métrica, cambia. ¿Cómo se lo pueden imaginar? Imagínense que ustedes son, por ejemplo, no sé, somos hormigas. ¿Mm? Y entonces nuestra visión del mundo de la hormiga cuando estamos, yo qué sé, en la calle, es que el espacio es plano. ¿Mm? Y localmente, yo como hormiga miro a mi alrededor y veo que el espacio es plano. Y entonces, digamos, yo como hormiga podría decir, la relatividad especial se cumple acá en espacio, en el espacio que me rodea, porque es un espacio plano. Sin embargo, si miramos a la hormiga ya dentro del planeta Tierra, claramente el planeta Tierra no es plano, es una esfera. Entonces ya la forma en la que se relaciona ahí el espacio, pues ya no es plano, es una esfera, eh, pero la hormiga localmente, la hormiga ve o le parece que ve que algo es plano.
¿Listo? Entonces, digamos que lo que hace Einstein es generar unas ecuaciones que relacionan el espacio y el tiempo, que tienen que ver con esa métrica, y nos dice cómo cambia esa métrica, o sea, cómo cambia la relación en el espacio y el tiempo, dependiendo de la energía y de la materia que se encuentre en ese espacio. ¿Mm? Entonces, finalmente, toda esta métrica o el campo métrico va a definir varias cosas: el espacio, el tiempo, cómo se relacionan esas dos cosas y el campo gravitacional. ¿Mm? Quiere decir entonces que esa métrica va a ser algo que va a ir cambiando, que va a tomar diferentes valores en diferentes puntos del espacio, en diferentes instantes del tiempo. Entonces va a ser algo que es dinámico, va a ser algo que no necesariamente es plano, como en el ejemplo de la hormiga, sino que va a ser, por ejemplo, curvo, como la Tierra, y va a estar influenciado por otros procesos físicos. Entonces va a estar influenciado por eh, electromagnetismo, va a estar influenciado por otras cosas, ¿vale? Entonces, cuando él propuso su teoría, pues al principio, como en física, siempre que se propone algo teórico, pues tienen que empezar a hacerse predicciones con esa teoría y verificar experimentalmente si esas predicciones son correctas o no son correctas, si validan la teoría o si no, o si la refutan, si dicen no, eso no, pues no, no, eso no es lo que pasa en la naturaleza, eso no es lo que pasa en la vida real. Entonces, 4 años después de sacar su publicación, en 1919, fíjense que esto era plena Primera Guerra Mundial, entonces las cosas eran bastante complicadas por ese entonces. Este señor de acá, Eddington, en un viaje a Brasil, toma una foto de un eclipse solar. ¿Qué se esperaba ver en ese eclipse solar? Como el Sol es un objeto supremamente masivo, el Sol va a deformar el espacio-tiempo alrededor de él. ¿Mm? Quiere decir que, por ejemplo, si cuando está el Sol nosotros pudiéramos ver las estrellas, veríamos que a medida que las estrellas que están cerca del Sol van como a deformarse, como si yo colocara como una lupa, como un lente. Eso se llama un lente gravitacional. Sin embargo, pues por nuestra experiencia del día a día, sabemos que cuando está el Sol no se puede ver ni una estrella. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Pues esperar a que hubiera un eclipse total de Sol, que es lo que está aquí en la imagen de la izquierda. Entonces, con el eclipse total de Sol se pueden ver durante unos pocos minutos algunas estrellas que están cerca del Sol y ver qué tanta, digamos que cómo se deforma el espacio-tiempo alrededor de esas estrellas, aparentemente. Entonces esa verificación la hizo este señor Eddington y digamos que eso dio pie pues a decir que entonces que la relatividad general, esa teoría de relatividad general de Einstein, pues que estaba muy bien, que cumplía entonces con las predicciones que se hacían. Otra de las predicciones importantes que se logró hacer con esta teoría de la relatividad general fue, eh, pues mirar qué era lo que pasaba con la órbita de Mercurio. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, porque cuando uno revisa y lo calcula cómo debería ser esa órbita utilizando la gravedad de Newton, pues no le da. Simplemente la órbita de Mercurio no se queda estable, sino que va girando alrededor del Sol, va describiendo como digamos los pétalos de una flor, y eso no se podía explicar con la gravedad de Newton, pero sí se pudo explicar con las ecuaciones y con la teoría de la relatividad general de Einstein.
Entonces, digamos que todo eso fue sumando para que la teoría cogiera mucha más fuerza y fuera aceptada en el mundo científico. ¿Mm? ¿Cómo se puede visualizar esto? Entonces, primero las ecuaciones de Einstein, como les dije, son ecuaciones para la métrica, entendiendo la métrica como algo que nos dice cómo se relaciona el espacio y el tiempo. Eso en las ecuaciones es lo que se representa acá como una G. Esa G, fíjense que aparece en el segundo término, en el tercer término. Esas R's que salen ahí también son funciones de esa G, solo que son en términos pues, de derivadas y son funciones, digamos, un poco complejas de esa G, pero digamos en cuanto a interpretación, todo el lado izquierdo de esta ecuación que está acá, lo que nos habla es de la geometría del espacio. ¿Mm? Entonces, el lado izquierdo es simplemente geometría del espacio-tiempo. El lado derecho de la ecuación tiene varias cosas interesantes. Entonces, tiene una G, esa constante que se llama constante de Newton o constante de Cavendish, que me dice qué tan fuerte es la interacción, por ejemplo, entre nosotros y la Tierra o entre el Sol y la Tierra. Esa constante se conocía, se había calculado ya hace, pues hace más de 200 años, digamos. Y abajo la c a la 4 que aparece, pues es la velocidad de la luz que sale de la teoría especial de la relatividad de Einstein. Esa t que sale ahí también en la parte derecha de la ecuación es todo lo que contiene, se llama, el nombre técnico es el tensor de energía-momento, y todo lo que contiene son los términos de las interacciones que afectan el espacio-tiempo. Es decir, ahí tendríamos que incluir, por ejemplo, los términos de la masa, tendríamos que incluir si hay radiación electromagnética, pues tendríamos que incluirla ahí, depende de lo que estemos analizando. Entonces, la ecuación lo que me dice básicamente es la geometría del espacio-tiempo afecta los procesos físicos y los procesos físicos afectan cómo es la geometría del espacio-tiempo, ¿vale? Eh, Mientras que la ecuación de abajo, en donde salen como unas derivadas, ¿no? Que dice d2x sobre dt2. Esa ecuación se conoce como ecuación geodésica y es la que me dice a mí cómo sería la trayectoria de un objeto que está en un espacio-tiempo, pues digamos, donde ya sabemos cómo es la forma del espacio-tiempo. ¿Qué trayectoria debería tener? Pues, por ejemplo, si es un espacio que es totalmente plano, la trayectoria que debería tener algo en el espacio-tiempo, pues es una línea recta. Por ejemplo, acá en la Tierra, cuando yo lanzo algo así, la Tierra deforma el espacio-tiempo alrededor de nosotros y hace que esa trayectoria ya no sea una línea recta, sino lo que nosotros percibimos o vemos como un movimiento parabólico, ¿cierto? El movimiento que hace un objeto, por ejemplo, cuando yo lo lanzo. O si estamos hablando de cosas más grandes, como sería el movimiento, por ejemplo, de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, eso ya me da pues una elipse, ¿sí? Entonces, esa ecuación que está ahí abajo, básicamente lo que me dice es cómo es la ecuación de trayectoria de un objeto en un espacio-tiempo. ¿Dónde se incluye lo del espacio-tiempo? En ese término que sale ahí, que sale como una gamma, es como una L invertida, que tiene unas letras griegas. Ahí dentro de eso es que se incluye la solución de la ecuación de arriba. Sebastián tiene otra pregunta. Sí, Sí, profe. O sea, toda esa ecuación me imagino que da un resultado, ¿no? Como un ¿la resultado de numérico, arriba o la de abajo? la de abajo. La de abajo, ajá. Ese número, como que, ¿qué significa? Como Entonces, de por qué el número. eso no es un número que da, sino me dice X, acá lo pensamos como posición y la T que aparece abajo la pensamos como tiempo.
Entonces, el resultado de esa ecuación es una relación entre X y T. Entonces, es cómo cambia la posición en el tiempo. Entonces, lo que me da esa ecuación es cómo es la trayectoria de un objeto, cómo se va a mover, cómo va a cambiar su posición a medida que pasa el tiempo. Ah, ok, por eso el uso de las derivadas. Listo, listo. Ujú. Ah, gracias. ¿Listo? Entonces, Profesor, por el chat también sí, escribieron escribieron. preguntas A de ver, Christopher. Si quieres, Fabián, puedes habilitar tu micrófono para preguntar más claro. a ver, usted dijo que era paradójico, pero no sería paradójico porque no tiene una falla. eh, Está fuera de nuestra perspectiva normal. Entonces, exacto, no es para ir contestando, digamos que las preguntas un poco en orden. Con respecto a la paradoja de los gemelos, exactamente. Primero se pensaba que era una paradoja, luego la paradoja se resuelve, finalmente no es paradójico porque no hay una simetría entre el gemelo que se queda en la Tierra y el gemelo que viaja en la nave espacial, donde habíamos dicho que el que viaja en la nave espacial pues ya tiene una aceleración. Em, Símbolo de Christoffel, exacto, es ese gamma mayúscula, la de la invertida, y ese símbolo de Christoffel está dado en términos del G, que es la métrica. Entonces, ese símbolo de Christoffel tiene que ver con cómo es el espacio-tiempo, ¿vale? Entonces, digamos que la forma de visualizar esto, el espacio-tiempo un poquito es como esta malla que está acá en esta imagen, en donde, por ejemplo, cuando yo tengo objetos masivos, esa malla pues queda un poco deformada a su alrededor y mientras más masivo sea el objeto, más se deforma el espacio-tiempo. Por ejemplo, el Sol pues va a deformar mucho más el espacio-tiempo que, por ejemplo, la Tierra o, en este caso, la Luna. ¿Mm? Bueno, entonces, luego de que Einstein publica, como les venía diciendo, su teoría, él había propuesto estas dos ecuaciones, pero dijo, él pensaba que eso no tenía una solución muy sencilla. O sea, si a mí me dicen, no, quiero solucionar el G acá, teniendo en cuenta que esta R tiene un montón de Gs por allá adentro y derivadas de Gs y es una ecuación que realmente no es sencilla de resolver, Einstein pensaba, no, eso pues está ahí la ecuación, pero que tenga solución, yo no sé. Pero un año después, este señor que lo mencionaron previamente, ¿no? Ustedes, Schwarzschild, le dijo, vea, una solución para G es esta que está acá. Y entonces él la presentó, era una solución que era como esféricamente simétrica, donde ese R que aparece ahí en la solución es como un R de una esfera. Esa RS es lo que conocemos como el radio de Schwarzschild, que queda en términos, por ejemplo, de la masa, pues, estamos pensando en una esfera como en un planeta, en el Sol también, por ejemplo, en una estrella. Y resulta que esa es una solución a esas ecuaciones de Einstein. Desafortunadamente, este señor, que era pues brillante, estaba en el frente ruso en la Primera Guerra Mundial, que ustedes saben que fue de 1914 a 1919, y allá en la trinchera y con el ataque de todos, él logró deducir esa solución. Pues lamentablemente no, creo que él murió durante esa Primera Guerra Mundial, entonces no pudo seguir aportando más pues a este campo de la relatividad general, pero hoy en día incluso los agujeros negros los describimos con esta métrica. Claro que él, pues cuando la propuso no sabía que era un agujero negro ni que esto se iba a usar para describir esos objetos, pero pues todavía se usa. Entonces, bien interesante. Luego, entonces, en 1922 entran Friedman y Lemaitre, no sé cómo se pronuncia exactamente bien, pero era francés, en donde ellos proponen una solución a las ecuaciones de Einstein en las cuales consideran que el universo se puede o expandir
o contraer. ¿M? Y todo esta, digamos, desde acá empieza todo lo que va a ser la teoría del Big Bang. ¿M? Como pues ellos dicen, bueno, si el universo se puede expandir, significa que pues si yo retrocedo el tiempo, si está así y se está expandiendo, pues significa que al principio todo estaba concentrado en un solo punto. Em, a Einstein creo que no le gustaba mucho esta idea. Él era como un poco clásico en su forma de pensar en ciertos aspectos, claramente, y decía que no, decía que el universo era algo estático, o sea, que ya tenía, pues, que no se estaba ni expandiendo ni contrayendo. Pero pues ya hoy en día sabemos que efectivamente el universo se expande. Y no solo se expande pues como una razón constante, sino que se expande de forma acelerada. Entonces estos señores fueron los precursores como de esa idea. Y este señor ya en 1929, Edwin Hubble, con este telescopio que está acá, que está, si no estoy mal, en un observatorio en California, midiendo digamos, las galaxias, las velocidades de las galaxias y las distancias de las galaxias, él se dio cuenta que mientras más lejos estaba una galaxia, más rápido se movía alejándose de nosotros. De allí él logró Profesor, deducir, ¿sí? una pregunta en el chat. En el chat. Sí, señor. Samuel Bueno, nos pregunta, yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Hacia qué se expande el universo? ¿hacia qué se expande el universo? Es una pregunta súper interesante porque eh, digamos que el fuera del universo no, pues no hay nada, no existe ni espacio ni tiempo. Em, es una pregunta compleja porque es como si dijéramos que el universo tuviera algún borde, ¿sí? Pero ese borde no es tan sencillo de, digamos, de definir. Lo que pasa es que el universo se expande tan, pero tan rápido que si pensáramos que, digamos, hubiera algún borde, ese borde se estaría expandiendo casi que a la velocidad de la luz, o sea, supremamente rápido. ¿Hacia qué se está expandiendo? Es una pregunta que intentan resolver mucha gente en cosmología. Pues, mucha gente dice que, pues, básicamente no, pues, digamos, fuera de lo conocido no está la nada. Si no es el universo, pues no, básicamente no hay nada. Si el universo se expande de forma acelerada, creo que acá hay, no, creo que me salté una pregunta. ¿Es posible que no se expande el universo, sino las cosas lo hagan dentro de este? O sea, que el universo esté estático y que las cosas se expandan dentro de este. Pues precisamente eso es lo que estaba verificando Hubble y no, digamos que las conclusiones o el resultado de él era que pues, mientras algo estuviera más lejano de nosotros en el universo, se estaba alejando de forma más rápida, lo que confirmaba pues una especie de expansión. Y sin pensar claro que pues donde quiera que él miraba, cualquier punto del espacio se estaba expandiendo. Eso no quiere decir que seamos el centro del universo ni nada, sino que esa expansión ocurre en todas direcciones. No importa en qué punto del universo esté yo, voy a ver que todo se está alejando de mí. Voy a ver, exacto, que todas las estrellas y todo se esté alejando de mí. Miremos otra pregunta. Dice, si el universo se expande de forma acelerada, ¿por qué los planetas siguen a la misma distancia de nuestro planeta a medida que el tiempo pasa? ¿No deberían estar más lejos? Es una excelente pregunta también. ¿M? Y lo que pasa es que esa expansión del universo sí es una expansión acelerada,
Sí, las estrellas que están lejos, digamos, se mueven o se alejan de nosotros a una velocidad muy alta, pero es que esas estrellas que estamos mirando ahí son estrellas que están a miles, si no millones de años luz de distancia. ¿M? Mientras que nuestros planetas, nuestros vecinos más cercanos están como no a años ni millones de años luz, sino por ejemplo, el Sol está a 8 minutos luz. Entonces, por eso esas distancias, esa expansión no es despreciable, no es notoria a nivel de nuestro sistema solar. Incluso de nuestra galaxia no sería notoria. Podemos ver es comparar nuestra galaxia con otra galaxia que estén alejadas a una distancia extraordinariamente grande. Ahí es donde se empiezan a ver esos efectos, en donde se empiezan a alejar. Em, si la expansión del universo es acelerada, puede sobrepasar la velocidad de la luz. En principio, y según la relatividad especial y general de Einstein, no se podría pasar la velocidad de la luz. Sin embargo, y acuérdense que todo en ciencia siempre está abierto a debate, a generar nuevas teorías. O sea, antes de que llegara Einstein, todos creían que Newton, eso era pues, lo que estaba correcto, pero la ciencia, acuérdense que siempre es un campo que está en continua evolución. O sea, quién sabe, dentro de los próximos 20 años llegue algún científico con alguna nueva teoría que diga, no, Einstein, esta relatividad no nos funciona, entonces proponemos esta nueva teoría y eso pasa todo el tiempo, eso pasa desde que tenemos, desde que definimos qué es ciencia, eso pasa todo el tiempo. Entonces, con respecto a eso, Sebastián, hay una teoría muy interesante que dice que justo después del Big Bang hubo un periodo de tiempo en donde la expansión del universo sobrepasó la velocidad de la luz y que luego pues ya como que frenó un poquito. Son teorías interesantes, pero también como todo en física pues tiene que tener un fundamento, tiene que poder ser comprobable mediante experimentos científicos. Entonces en eso están ahí. Es interesante esas preguntas de cosmología. Y dice Andrés que si habrá un punto en que la aceleración de la expansión del espacio sea más potente que la fuerza gravitacional entre dos cuerpos, eso podría pasar, eh, claro, eso podría pasar dentro de varios miles de millones de años, ya cuando a medida que se alejan los objetos, nosotros sabemos que la interacción gravitacional es menor. O sea, mientras más cerca estén dos objetos, más interacción gravitacional va a haber. Pero si estamos diciendo precisamente que todo se está alejando de todo, pues al final todo va a estar tan lejos de todo. Cuando digo al final es pasados miles de millones de años, em, que ya la fuerza gravitacional no va a ser algo relevante, sino va a tener como concentraciones de masa dispersas por todo el universo. Eso es algo que, pues que no podemos asegurar que va a pasar, pero podemos hacer predicciones. Si se cumplen estas condiciones de aceleración y de etcétera, esto es lo que podría pasar. ¿Mm? De nuevo, como les digo, en ciencia uno puede hacer predicciones y esas predicciones no necesariamente es lo que va a pasar. Mientras más sólida, más firme sea la teoría que uno tiene, pues las predicciones se van a hacer lo más certeras de acuerdo a la teoría, pero por ejemplo con esto, pues hay tantas cosas que no sabemos si esa aceleración va a parar, si esa aceleración eh, va a ser cero, si va a ser negativa. Y ahí es donde empiezan a entrar esos temas un poco ya más de investigación, por ejemplo, de lo de la materia oscura, energía oscura, que afectan todos estos temas de, mm, de cosmología. ¿Listo? Entonces creo que voy a seguir
porque nos quedan 10 minutos, entonces voy a seguir rápidamente para que alcancemos a dar la charla, que creo que se me alargó un poquito, pero vamos a pasar rápidamente entonces por la historia. Ahí vamos en el señor Hubble y la expansión del universo, que entonces generó un montón de preguntas súper interesantes, súper chéveres, y que estoy seguro que si van a estudiar física y van a estudiar cosmología, van a tener las herramientas para poder atacarlas, resolverlas, mirar datos experimentales, etcétera. Pasemos rápido a 1916-1921, donde estaba Reisner y el de la foto que está acá, que es Nordström, donde ellos proponen una solución, que es el G que está ahí escrito, digamos, de otra forma, para una masa que, pues, además de tener masa, tiene una carga. Entonces, esa RQ que aparece por ahí en la ecuación tiene que ver con la carga eléctrica que tenga este objeto. Incluso más adelante, ya en la época de 1965, que digamos que esta época se conoce como la época dorada de la relatividad general, ¿no? Desde los 60 hasta 1960 hasta 1975, porque generó mucho interés pues en el público general. Muchos científicos de gran renombre estaban aportando a este tema, y muchos descubrimientos también de observaciones astronómicas, como las supernovas o el colapso de estrellas, empezaron pues digamos que empezaron a mostrarnos pues esto. Entonces estaba este señor Kerr, entonces donde pues se tiene esta solución que está allí, pero ya es, digamos que cada vez se complicaba un poquito más la solución, ¿no? Entonces primero es simplemente la masa, luego meten masa con carga y ahora ponen esas dos cosas a rotar. ¿Listo? Ahora sí hablemos un poco de los agujeros negros, y quiero que escriban rápidamente en la misma encuesta que hemos llenado durante toda la charla, que para ustedes, ¿qué es un agujero negro? ¿Qué concepto tienen ustedes cuando les dicen, no, que hay un agujero negro? ¿Qué, pues en astronomía, qué es eso para ustedes? Entonces dice alguien, densidad infinita. Eh, densidad infinita. Más que densidad infinita, podemos decir que un agujero negro tiene una singularidad. Esa palabra me gusta más, singularidad. Es una trampa de partículas. Podría verse de esa forma, en el sentido, digamos, en el que trampa es como una región del espacio en donde no pueden salir esas partículas. Campo gravitatorio muy fuerte, sí, efectivamente. Concentración de masa, curvatura del espacio, excelente. Aceleración de la gravedad es mucho mayor que la velocidad de la luz. Sí, de hecho, pues es precisamente eso, ¿no? Que la atracción gravitacional es tan fuerte que ni siquiera un haz de luz puede escapar del agujero negro. Listo, súper bien. Veo que tienen esto clarísimo. Sigamos. Entonces, como ustedes decían, el agujero negro prácticamente es una región del espacio en donde esa atracción gravitacional es tan intensa que nada, 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 ni materia ni luz puede escapar de esta región. Digamos que en el agujero negro más sencillo, uno que no tenga carga y que no esté rotando, podemos identificar varias cosas. Tenemos una singularidad que está en todo el centro del agujero negro. Esa singularidad es donde nos dice que ahí en ese punto del espacio-tiempo no está bien definido. Tenemos algo que se llama el horizonte de eventos, en donde pues todo lo que esté fuera de ese horizonte de eventos va a poder escapar del agujero negro, y todo lo que esté dentro del horizonte de eventos ya no puede escapar del agujero negro. ¿Mm? Y pues el radio, digamos, de ese agujero negro, o más bien del horizonte de eventos, se conoce como el radio de Schwarzschild, y va a depender de varias cosas: de la masa del agujero negro, de la constante de Newton-Cavendish y de la velocidad de la luz. ¿Vale? Esa velocidad de escape, o digamos ese radio de Schwarzschild que está ahí, uno lo puede pensar en términos de una velocidad de escape.
Em, y de hecho, fíjense que ese término o esa idea del agujero negro es anterior a Einstein. De hecho, esa la formuló John Mitchell en 1794, pensando pues en términos de la gravedad newtoniana, la gravedad que proponía Newton. Mm, y lo que él propone es básicamente la idea de un agujero negro, es proponer la idea de un objeto donde es tan masivo que ni siquiera la luz pueda escapar. En ese tiempo, pues se pensaba que la luz estaba hecha de corpúsculos que tenían X masa, cierta masa, pero luego, pues a comienzos del siglo XIX, llegan otros científicos como por ejemplo Huygens y Young, donde hacen unos experimentos en donde muestran que la luz es una onda. Entonces desestiman todo el trabajo y las ideas de John Mitchell. Hoy en día sabemos pues que hay una dualidad, puede ser onda, puede ser partícula, la luz. Entonces no estaba tan descabellada esa idea y fíjense, 1794, ¿vale? Sigamos rápidamente a cómo se forman. ¿M? Entonces, pues digamos que hay como diferentes tipos de agujeros negros dependiendo como qué tan antiguos son y qué tan grandes son. Entonces están, por ejemplo, aquellos que se llaman agujeros negros primordiales, que básicamente se formaron poco después del Big Bang en el universo temprano. Están los agujeros negros estelares, que es cuando yo tengo una estrella y el centro de esa estrella colapsa, o sea, ya la estrella no puede como seguir produciendo energía por medio de fusión, que es digamos lo que la mantiene produciendo esta energía, irradiando esta energía y es lo que permite también que no colapse todo eh, pues en sí misma y cuando ella ya se le acaba ese combustible nuclear, lo que hace es colapsar, crear una densidad muy alta y pueden ocurrir varias cosas. Puede como explotar, que eso es una supernova, o puede convertirse en un agujero negro. Profesor, Mm, qué Sí, pena lo interrumpo. Tenemos dos preguntas en el chat y quería pues recordarle que tenemos hasta las 12:45. 12:45. Ah, Bien. excelente. Entonces Pensé que estamos teníamos en... hasta las 12:30. no, hasta las 12:45, entonces no hay problema. Ah, listo, listo. Tomás nos pregunta, si nada puede escapar, ¿qué sucede con la radiación de Hawking, en la cual se permite detectar los agujeros negros? Listo, exacto, excelente. Entonces, de esa radiación de Hawking hablamos como en dos diapositivas, pero no es que algo esté escapando ahí, sino que justo en ese horizonte de eventos se produce un par de partícula y antipartícula, y una de ellas se va hacia el agujero negro, esa sí no puede escapar, chao, y otra logra escapar del agujero negro, y esa es una radiación que nosotros podemos detectar. Sin embargo, no nos da ninguna información sobre lo que sucede dentro del agujero negro. Em, Y Paula listo, eso era también nos Tomás. Y pregunta. listo, y Paula dice cómo puede escapar de un agujero negro su propia gravedad, pero no la luz. A ver si entiendo bien la pregunta. Su propia gravedad. eh, Radiación de Hawking. Espera, me perdí. Entonces pensemos en la gravedad no como una fuerza, sino pensemos en la gravedad en términos de cómo se relaciona el espacio, el tiempo y la materia. ¿Mm? Entonces, si entiendo más o menos la pregunta en donde dice que como que se escapa su propia gravedad, es como que ese agujero negro pues va a seguir afectando a otras cosas que estén alrededor de él. Por ejemplo, si tiene, yo que sé, algún planeta orbitando alrededor de él, pues sí va a sentir la gravedad. Pero no es que la gravedad escape del agujero negro, sino que el agujero negro está es deformando el espacio-tiempo, así como veíamos como la telita esa, los cuadraditos, está el agujero negro ahí y él deforma todo el espacio-tiempo. Entonces, al deformar, no importa que esté adentro o afuera del agujero negro, pues va a sentir esa deformación en el espacio-tiempo y pues va a afectar su trayectoria, si es un planeta, por ejemplo. Eh, Espero que eso haya más o menos resuelto la pregunta que tenía Paula.
Dice Luis que si la radiación de Hawking no generaría materia espontánea. Entonces, acordémonos de la ecuación famosísima de Einstein, donde energía es materia. Entonces, digamos, si hay energía, cierta cantidad de energía, de ahí puedo sacar materia. Y algo súper interesante es que nos dice pues, la mecánica cuántica, ya cuando uno estudia teoría de campos, es que en el vacío hay unas fluctuaciones de energía. La energía del vacío no es como cero y ya, sino que puede fluctuar un poquito. Y esas fluctuaciones hacen que se genere ese par de partícula y antipartícula. O sea, sí se está generando materia de forma espontánea, pero no viene de la nada, sino viene de una energía del espacio, del vacío. ¿Mm? ¿De dónde viene ese par de partículas? Eso creo que ya contestaba entonces esas dos preguntas, ¿cierto? Ese par de partículas viene de energía. Acuérdense que en términos de relatividad, energía y masa son intercambiables. Entonces, si hay un poquito de energía, puedo generar masa de ahí. Entonces, de ahí vienen ese par de partícula-antipartícula. ¿Listo? Entonces, así es que se forman. Hay unos que vienen desde poco después del Big Bang, hay unos que vienen o que nacen a partir de estrellas que colapsan, y hay unos que son los agujeros negros supermasivos que están por lo general en el centro de las galaxias. Por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo. De hecho, el año pasado, pues, unas personas se ganaron el premio Nobel en física por estudiar ese agujero negro en el centro de nuestra galaxia. ¿Mm? Supermasivo porque es supremamente grande, ¿sí? Pero de agujero negro, piensen que es el concepto es el mismo. En esa ecuación no está también la cantidad de movimiento, esa también se intercambia con masa y o energía. La cantidad de movimiento va a ser, o la energía más bien, la energía total va a hacer que la cantidad de movimiento va a generar más energía. ¿Mm? O sea, esa ecuación de Einstein de E igual a mc al cuadrado es cuando la partícula está en un marco de referencia estático. Esa es la que se conoce como energía en reposo. O sea, cuando la partícula está ahí quietica, ella la tiene energía no más por tener masa. Tomás dice que si nos encontramos cayendo hacia un agujero masivo en el centro de la galaxia, eh, pues cayendo no, pero en órbita seguramente sí. Así como la Luna nos se encuentra cayendo hacia la Tierra y la Tierra se encuentra cayendo hacia el Sol, podemos pensar que todos los sistemas solares y todas las estrellas están cayendo hacia ese agujero supermasivo en el centro de la galaxia. ¿Listo? Sigamos. Aquí está, mira, lo de la radiación de Hawking. Entonces, tenemos varios casos de radiación de Hawking. Entonces, tenemos primero espacio, acá vacío, y de ahí, de ese espacio vacío, de esas fluctuaciones de energía pequeñitas, se va a poder crear un par de partícula y antipartícula, que acá se representan por esa línea, bueno, por el más y por el menos, y cuyas trayectorias se muestran en la línea azul y en la línea roja. Entonces, ¿qué puede pasar? Caso 1, que aparece ahí, se genera el par de partícula-antipartícula y ellas vuelven y se unen y se transforman otra vez en energía y listo, ¿cierto? No pasó nada, no detectamos, no logramos detectar eso. Segundo caso, se generan también cerca del horizonte de eventos partícula-antipartícula y las dos entran al agujero negro, entonces, chao. No, no podemos ver ninguna de las dos, ya ninguna puede escapar. Ya cruzaste el horizonte de eventos, ya no se puede escapar. Caso 3, que es la radiación de Hawking, es que el par partícula-antipartícula se genera muy cerca del horizonte de eventos, tal que, por ejemplo, la partícula entra al horizonte de eventos eh, y la antipartícula logra salir. Ya no tiene con quién volverse a aniquilar como en el caso 1. Entonces esa radiación, pues digamos que viaja y la podemos detectar con nuestros telescopios. Esa radiación que está ahí es la radiación de Hawking
Y ese proceso por el que se genera esa generación espontánea de partícula-antipartícula, pues viene ya de la mecánica cuántica, como les decía. Entonces, esa fue la gran contribución pues, del científico Stephen Hawking, su radiación de Hawking, y también pues estudiar un poco cómo funciona la termodinámica de esos agujeros negros. ¿Mm? Cómo se puede definir una temperatura, por ejemplo, de los agujeros negros, de qué depende esa temperatura. Él al final, digamos que en toda su investigación, al final la temperatura depende es como del área, del horizonte de eventos, mm, que son resultados supremamente interesantes. Eh, 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 ¿Qué dice por acá? ¿Por qué se habla de una pérdida de información si se logra percibir la partícula antipartícula que sale del horizonte de eventos? Es una pregunta muy interesante. Entonces, pérdida de información, más que pérdida de información, es que nosotros no podemos obtener información sobre lo que sucede dentro del agujero negro. ¿Mm? Para obtener esa información de lo que sucede allí necesitaríamos las dos partículas, el más y el menos, para saber qué es lo que está pasando. Pero como solo logramos obtener el menos, una parte, digamos, del mensaje, pues no se puede extraer esa información de qué es lo que sucede ahí adentro. ¿M? Por ahora, ¿no? Claro, todo esto está supremamente abierto a que luego ustedes ya cuando estén estudiando física y todo eso formulen cómo hacer eh, para, por ejemplo, extraer algún tipo de información o hay varias teorías muy interesantes con enredamiento cuántico, agujeros de gusano, agujeros negros, eh, que están chéveres como para explorar. Entonces, siempre piensen que en estos temas que ya están, digamos, con la frontera del conocimiento, no hay una respuesta absoluta. Incluso con temas que ya uno siente que están establecidos, no hay una respuesta absoluta, sino siempre está el espacio para cuestionar, ¿no? Y si siempre va a entrar la partícula y la antipartícula escapa, o puede que, sí, exacto, Diego, puede ser que la antipartícula sea la que escape o la partícula sea la que escape. No hay una predilección, digamos, ahí en ese caso. ¿Listo? Y dice Samuel que en el caso 3 porque la partícula negativa no queda atraída hacia el agujero negro. Entonces eso pasa porque por lo general el par de partícula y antipartícula, como antes no había nada, era espacio vacío, el momento lineal es cero y el momento lineal se tiene que conservar. Entonces, si una sale para la izquierda, la otra tiene que salir para la derecha. Entonces, ahí, digamos que una saldría hacia el agujero negro y la otra sale despedida lejos del agujero negro. Entonces, acá de pronto no se representa muy bien gráficamente, pero deberían salir como diametralmente opuestas. ¿Listo? Entonces dice Miguel que la teoría de cuerdas, si la teoría de cuerdas puede explicar ciertos fenómenos dentro de un agujero negro, es posible realizar una réplica de este mediante la utilización de esta teoría. Entonces, la teoría de cuerdas es una teoría supremamente controversial y no hay ningún experimento por el momento que compruebe o desapruebe la teoría de cuerdas. Entonces, fue muy popular en un momento y como a finales de los 90, si no estoy mal, y principios del siglo XXI, pero no, pues digamos, ahorita lo que tengo entendido en la actualidad no nos permite mucho, pues como dar explicaciones a este tipo de cosas. Si la luz no puede escapar de un agujero negro y nada es más rápido que esta, el agujero negro es la fuerza más grande del universo. Entonces, Samuel, es lo que decíamos, no pensemos a la gravedad en términos ya de una fuerza, sino lo que pasa es que el agujero negro deforma tanto el espacio-tiempo que ya todas las trayectorias de las partículas posibles van a ser hacia adentro del agujero negro, hacia la singularidad. Entonces no toca pensarlo en términos de fuerza, sino de qué tanto deforma el espacio-tiempo, ¿vale?
Listo, voy a seguir. Entonces, evidencias experimentales de pues, agujeros negros. Pues, primero están las ondas gravitacionales que se detectaron hace poco, hace unos 5 años más o menos, 5 o 6 años, con el interferómetro. Ese es el Large Interferometer LIGO, son las siglas de ese interferómetro que está en Estados Unidos, y se detectaron las ondas gravitacionales, que prácticamente son ondas en ese espacio-tiempo, como en esa malla, en esa red, pero esas ondas se tienen que generar por objetos supremamente masivos, y acá en este caso se generaron por la oscilación que tenían dos agujeros negros. Estaban muy cerca unos de los otros, entonces empezaban como a orbitarse ahí uno cerca al otro. Y bueno, dos agujeros negros, si ya un agujero negro es terrible, imagínense dos agujeros negros, uno oscilando hacia alrededor del otro, pues eso va a coger el espacio-tiempo y lo va a empezar a generar ciertas oscilaciones. Se lograron detectar. Premio Nobel de Física en 2017 a las personas que habían predicho eh, teóricamente, digamos, esto, y al equipo, pues también de personas que colaboró en el experimento para detectarlas. Entonces, si quieren, déjenme acabar estas dos diapositivas y hacemos una sesión de preguntas ahí rápida. Entonces está esto. Seguimos con el premio Nobel de 2020, que se le otorgó a Roger Penrose, figura súper importante en todo esto de cosmología en el siglo XX y pues ahora siglo XXI. Reinhard Genzel y Andrea Ghez, que digamos es como la parte más experimental, los líderes del equipo que estudiaron precisamente el agujero negro de nuestra galaxia, el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Ellos lo estudiaron experimentalmente, hicieron unas mediciones y pues ganaron el premio Nobel el año pasado. Esta que está acá es una imagen pues del agujero negro tomada en rayos X e infrarrojo de nuestra galaxia. Y Roger Penrose lo ganó, ellos dos, Reinhardt y Andrea, lo ganaron por la parte experimental, y Roger Penrose lo ganó por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción de la teoría general de la relatividad. Listo. Y llegamos entonces a lo último que se ha más o menos tenido así divulgado en la prensa, que es sobre Katie Bowman. Ella es ingeniera eléctrica, profesora ahora en Caltech, no me acuerdo ahorita antes dónde era, eh, y hace parte pues de un equipo eh, del telescopio Event Horizon, que fueron entonces el primer equipo eh, que logró tomar o reconstruir, más bien, porque no es tanto tomar una foto, sino por medio de pues, un algoritmo de reconstrucción de imágenes que Katie implementó, desarrolló, que se logró hacer la reconstrucción de la primera imagen de un agujero negro, que es la que ustedes ven ahí y que causó tanto furor el año pasado, 2019, 2020. Pues lo cual es excelente, ¿no? Cada vez pues siempre se va mejorando la resolución, nuestro entendimiento de los agujeros negros y de nuestra galaxia. Y creo que tenemos entonces un minutico para preguntas. A ver, miro el chat. Suponiendo que los agujeros blancos, wow, ok, existen, se podría pensar que en algún lado del espacio existía un pequeño universo que fue atrapado por un agujero negro y que se comprimiera demasiado gracias a las condiciones del agujero fuera expulsado como la singularidad. Pues de teorías así, pues que no están verificadas y que serían supremamente difíciles de verificar, es que nuestro universo se puede conectar con otra parte del universo o incluso con otro universo por medio de un agujero negro
en el nuestro, y al otro llegaría a un agujero blanco. Estas, digamos que son partes como de la simetría que sale de las ecuaciones y cuando uno está analizando, pero ya la interpretación física y de que eso sea posible o sea algo que pase, hay un trecho muy largo, ¿sí? Entonces, en el papel, digamos que uno lo hace y dice, pues, sí, las ecuaciones presentan esta simetría, pueden existir los agujeros blancos, em, pero pues, ¿dónde está la evidencia científica? ¿Dónde, qué experimentos? Entonces, más bien que pensar en esas preguntas, pensemos como en qué experimentos podrían realizarse para determinar eso, porque un agujero blanco por ahora es algo que es totalmente teórico. Profe, una pregunta medio fuera del tema. ¿Usted sabe cuánto se necesita sacar uno en el ICFES para meterse en la carrera de física? Uf, no sé. Ese, ahí sí me corcharon, ese dato no lo sé. Y dice, bueno, Jana me ayuda a contestar ahí. Perfecto, sí. Entonces escribe ese correo y ahí ya te dicen ese tema. Y Miguel dice que si se podría decir que dentro del agujero negro hay bucles en los cuales se evidencia un efecto túnel hacia otra parte del universo. Pues de hecho hay en ese agujero negro que yo les decía como que rotaba y tenía carga y todo eso, hay unas cosas muy interesantes y es que puede haber teóricamente, claramente, ya nos tocaría pensar pues si es físicamente, si pasa en la naturaleza como bucles de tiempo. Quiere decir como que yo doy es como si yo estoy dentro del agujero negro, dentro del horizonte de eventos, y doy una vuelta, como una órbita alrededor del agujero negro y vuelvo al mismo espacio temporal. O sea, es como si ahora el espacio temporal tuviera una periodicidad, tuviera un bucle. Entonces, lo que les digo, eso uno lo ve en las ecuaciones. No significa que eso es lo que esté pasando o eso es lo que pueda pasar o sí, en la naturaleza. Entonces, probablemente ese tipo de cosas, cuando uno ve eso en las ecuaciones, lo que uno piensa casi siempre es como, debe haber algo que no tiene sentido o debe haber algo que me está faltando, mm, o de pronto entonces toca refinar un poco la teoría o el método que estamos usando para que eso no pase. ¿Listo? Entonces, si tienen más preguntas, las pueden poner ahí en el chat, pero creo que ya estamos como apenas de tiempo. Em, Samuel preguntó, Samuel preguntó que hay un punto donde no hay tiempo. Ok. Eso sería súper interesante cuando, por ejemplo, un agujero negro colapsa, una estrella colapsa. En el horizonte de eventos hay una singularidad, pero es una singularidad que es aparente. Por mucho tiempo se pensó que entonces, por ejemplo, si la estrella se encontraba colapsando, apenas ella pasara por el horizonte de eventos, es como si tomáramos una foto y ahí, quedara ahí siempre la misma imagen, por decirlo así, del agujero negro. Pero, pero pues luego, digamos, con el mayor estudio de las ecuaciones, uno se da cuenta que realmente el horizonte de eventos no ocurre ninguna singularidad, que la singularidad que se presenta en esos agujeros negros, el más sencillo, queda es en todo el centro del agujero negro en donde no está definido bien qué es el tiempo ni qué es el espacio. Entonces no es como que el tiempo se pare o algo así, sino que no está bien definido, no está definido. Y si quisiéramos saberlo, sería complicadísimo porque nos tocaría entonces como enviar alguna sonda, pero apenas la sonda cruce el horizonte de eventos, ya perdemos total comunicación porque ya nada puede escapar de ahí, ni siquiera la señal que nos llegaría de la sonda, nada puede escapar de ahí. Entonces, espero les haya gustado la charla, espero hayan aprendido algo, se motiven. Eh, todos estos temas de cosmología son súper interesantes, se pueden estudiar pues desde el departamento.
Hay un grupo de astronomía y de cosmología súper chévere. Hay un observatorio astronómico. eh, Hay cosas muy interesantes, muy chéveres que se pueden hacer. Entonces, espero que se motiven por la carrera. Si no les gustan los agujeros negros y eso, hay otras áreas de la física que son también supremamente interesantes. Entonces, pues revisen muy Claro que bien. sí. Y también como información complementaria, quiero recordarles que la Oficina de Scouting y Promoción ha preparado otros recursos de información que seguramente les va a servir mucho en su proceso. Les voy a compartir por el chat el vínculo al sitio del evento de la feria. Ahí van a encontrar diferentes enlaces para ser parte de la charla de alternativas para apoyo financiero, el concurso de cierre, los diferentes stands que se tienen el día de hoy y otros recursos multimedia y programaciones de la feria. Entonces, antes de concluir, quiero pues preguntar si hay alguien más que tenga inquietudes adicionales. Es Correcto. recomendadísimo ir a la charla de apoyo financiero. Creo que es a las 6 de la tarde, si no estoy mal. Vayan. Y muchas gracias de nuevo a todos por su atención y por tantas preguntas. Creo que nunca habíamos tenido tanta participación así tan activa de todos ustedes y me encanta que les interese y que sepan tanto ya de agujeros negros y de Claro que sí, cosmología y de física. muchísimas gracias al profesor a José Ricardo Mejía por su clase sobre este programa. Ya que no tenemos preguntas, también les quiero agradecer a nuestros asistentes por su conexión con nosotros y por su interés en nuestra universidad. Los invitamos a continuar haciendo parte de la programación de la feria. En el sitio web que les voy a dejar en el chat pueden encontrar próximamente las grabaciones de las diferentes clases que se dieron hoy por si tienen interés en algún otro programa. Y recuerden que también, como les comentaba en el chat, pueden remitirnos sus preguntas al correo infoaspirantes@uniandes.edu.co. Entonces, que continúen disfrutando las actividades de la feria y no olviden la charla de apoyo financiero que es hoy. La idea es que ustedes hagan parte junto a sus papás. Comienza a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Bueno, me despido. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Gracias.